Primero que nada, pues vamos a hablar acerca del precio en donde nos encontramos en este momento. En este momento nos encontramos en un precio alrededor de 60.000, 800, $60.500. Y la gráfica que les estoy mostrando a continuación es una gráfica de cómo se comporta la demanda de los holders en un campo de tiempo de 30 días. Y ha sucedido algo bastante interesante con la reciente caída. Resulta que con la reciente caída, la última que tuvimos, en los últimos 30 días, la demanda de los holders permanentes, usualmente son los que holdean a largo plazo, se ha incrementado de una forma drástica. Y muchas personas dirán, ¿por qué están ahorita aumentando, o sea, se está aumentando la demanda con la distribución que se está dando? Porque si ustedes empiezan a dar cuenta y miran la gráfica de Bitcoin, nos encontramos con una caída desde los 73 y solamente ha estado como que en ese rango, pareciera que fuera una distribución. Y es muy interesante ver el incremento, ¿no? Inclusive es mucho más alto que cuando se empezó a dar el hype de cuando estábamos en $70.000. Entonces, lo que quiero preguntarles es qué fue lo que sucedió aquí, qué fue lo que sucedió en este momento. Eso es algo que estuve pensando inclusive yo mismo, porque el ánimo dentro de la comunidad es bastante bajo. Bueno, por lo menos lo que encuentro en Twitter, lo que encuentro en otras, bueno, en otras redes como TikTok. O sea, solamente encuentro lo típico, ¿verdad? O sea, tenemos Tercera Guerra Mundial, se está acercando una recesión económica, la crisis que pasó con Japón, que básicamente el carry out trade empezó a empujar a la bolsa y a diferentes activos a caer. Ah, pero con respecto a Bitcoin, este tipo de comportamientos me pareció bastante fascinante. ¿Por qué se incrementó la demanda en estos últimos días? Y no solamente, créame que el ánimo de la gente ha caído con respecto, digamos, a lo que yo llevo a ver en Twitter, sino que también, por ejemplo, las compras que se han dado en los últimos días, compras y ventas, no han sido lo mejor que hemos podido esperar con respecto a los últimos días de julio y, y los primeros días de agosto. De hecho, en julio, desde julio 29 hasta agosto 6, nos encontramos con solamente ventas por parte de ETFs como el de Fidelity, el de Bitwise y el de ARK Investments. El único que literal se ha comportado como papá es BlackRock, porque ellos lo único que han hecho es comprar, incluso en los momentos en donde no hay volatilidad, perdón, en donde hay miedo, ellos lo que han hecho es simplemente optado a no vender. Y me parece una estrategia bastante interesante. Como se pueden dar cuenta, Fidelity ya estaba como que preveyendo lo que podía llegar a suceder un poco con respecto a la caída de agosto 6. Ellos empezaron a vender justico antes, o una semana antes aproximadamente, sí, una semana antes de que sucediera la caída de agosto 6. Y, pues, o sea, nos encontramos con precios de $48.000. Pero ahí vuelve la pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, ¿por qué se está incrementando la demanda? Y una de las razones muy curiosas, y pienso que es una, en mi opinión, extremadamente bullish, tal vez a largo plazo, no voy a decir que a corto plazo, pero con respecto a largo plazo, por lo menos podemos ver que encontramos una señal alcista en el siguiente indicador. Esto que les tengo aquí, y seguramente ya lo habían visto, es el Hash Driven Indicator. Este básicamente nos marca un periodo en donde los mineros ven que es buena idea empezar a minar nuevamente, se incrementa el hash rate y cuando la media móvil de 30 días supera la media móvil de 60 días con respecto al hash rate, entonces nos marca una señal de compra. Y usualmente este tipo de indicador es mucho mejor verlo en semanal. En diario también funciona, pero nos da señales muy buenas con respecto a compra, no con respecto a, digamos, capitulación, porque según lo que yo he visto, y con respecto a todos los periodos de Bitcoin,
no te da una buena señal de venta, pero te da una buena señal de compra, como se pueden dar cuenta, por ejemplo, aquí, cuando nos encontramos con una señal de compra, apenas el hash ribbon indicator marcó buy, nos encontramos con un incremento de precio. De igual forma, por ejemplo, acá cuando nos encontramos nuevamente con el buy, que el hash ribbon indicator nos marcó, también fue un buen momento para comprar. Y ahora estamos en una situación en el semanal que hace unos días, de hecho, aproximadamente unas 3 semanas, nos marcó buy. En el diario también nos encontramos un poquito con la misma situación, en donde el 24 de julio nos estaba marcando que ya era un buen tiempo para comprar. Y lo más interesante es que cada vez que este indicador marca la señal de compra, nosotros vemos que hay una pequeña capitulación, una pequeña caída en el precio cuando sucede. Por ejemplo, aquí el hash ribbon indicator nos marcó buy. Esta es una de las situaciones en donde pasó eso. Nos marcó buy y encontramos una caída de precio. Ese es en el diario. Acá, por ejemplo, también encontramos de mercado alcista a mercado bajista. Pero déjenme mirar en el semanal, a ver si encontramos un periodo que pues nos dé una pequeña fluctuación de precio. Aquí más o menos hubo solo por 2 semanas una variación de precio muy leve, pero luego hacia arriba. Aquí de igual forma nos encontramos con compra y hacia arriba. Vamos a ver, aquí otra compra y hacia arriba. Compra, esta fue la única que tuvimos una pequeña caída y hacia arriba. Y acá es donde nos encontramos en este momento. Periodo de, en mi opinión, distribución. Y no sé si lo han notado, y de hecho es bastante obvio, pero pareciera que durante todo este periodo se han estado distribuyendo Bitcoin. Para mí, yo creo que algunos dirán, no, tal vez el mercado alcista ya se acabó, etcétera, etcétera. Para mí nos queda un empujón más. Ese es mi punto de vista. Yo creo que posiblemente los meses de septiembre y agosto van a ser un poco bajistas. Si nos encontramos con una caída en septiembre, yo pienso que lo más probable es que en épocas de elecciones, como por ejemplo octubre y noviembre, podamos ver incrementos de precio. Pero si se llega a dar una caída en septiembre y llegamos a comprar el dip en ese momento, yo creo que vamos a estar bien posicionados. Así que, ojo, yo no me tomaría este indicador así como ignorarlo. Yo lo que haría es empezar a mirar buenos puntos de compra. Recuerden que Bitcoin usualmente es el que nos muestra hacia dónde se está dirigiendo el resto del mercado, ¿no? Y como se podrán dar cuenta, el resto de las altcoins están bastante mal. No están, yo diría que han caído, obviamente, como siempre sucede, muchísimo más que el resto de que Bitcoin como tal, perdón. Entonces, tal vez encontrar una buena posición en alguna alt puede darles buenos beneficios a largo plazo. Yo ya les he comentado el tipo de estrategia que yo tengo. En mi opinión, el truco es acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible para la posteridad. Ese es mi punto de vista. A algunos les gusta pues cambiarlos por sus dólares y luego irse, pero a veces hacer esos trades con alts y luego volverlo a Bitcoin te ayuda a preservar un poco tu capital, porque por ejemplo, si yo mantengo un hold en una altcoin que me hizo un 20x, lo más probable es que cuando Bitcoin caiga un 10%, la moneda se caiga un 50% y perdiste ya del 20x que te hiciste 10x, ¿no? Entonces, son pequeños trade-offs que pues hay que analizar, pero son pequeñas estrategias que pues me han ayudado bastante como a preservar mi capital de cierta forma.